Estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial. Nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Irse al Palenque ya está permitido por la Real Academia de la Lengua. Nada más que yo no lo digo así. A veces, pero está permitido. ¿Qué nos hemos planteado? Refundar Bolivia en lo político, en lo económico, nacionalizar, recuperar nuestros recursos naturales. Y en lo social, la redistribución de la riqueza. Respetamos la propiedad privada. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. Exprópiese. Ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Tengo que ir a la Plaza Caracas. La Plaza Caracas me llama. Ahí está el pueblo de Caracas y está en su plaza histórica donde ha dado todas las batallas por la revolución. Un golpe de Estado en Venezuela. Y todos los poderes militares y judiciales controlados por el chavismo. Maduro no está dispuesto a dar un paso atrás. Ha cerrado la embajada venezolana y todos los consulados en Estados Unidos. Muy buenas tardes y bienvenidos al primer foro de Iberoamérica. Mi nombre es María Inés Rivera, soy la encargada de Comunicación e Información Ciudadana en el Movimiento Cívico Nacional y es para mí pues un gusto darles la bienvenida a esta primera versión de este primer foro que estamos realizando con organización de parte del movimiento al lado de la Embajada de Colombia. Vale la pena decir el día de hoy que a lo largo de Iberoamérica han existido esfuerzos y maniobras políticas que buscan alcanzar el poder público a través de mecanismos no institucionales, populistas y de desestabilización pública. La experiencia ha demostrado que este tipo de regímenes destruyen el progreso de un país. Por lo tanto, el día de hoy, para empezar abordando un poco acerca de este tema, vamos a hablar específicamente de los casos de los países de Madrid, Chile y Colombia. ¿Qué lecciones pueden dejar estos países a un país como el nuestro, como Guatemala? Así que, pues para mí es un gusto darles la bienvenida al día de hoy y como primer punto de la agenda tenemos las palabras de bienvenida del presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Luis Echeverría. Adelante. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta transmisión del primer foro de Iberoamérica. Este foro es transmitido virtualmente y quedará para futuras ocasiones y veremos en el futuro que este es un tema que no se dará por vencido ni se agotará en el corto plazo. Lo primero que quiero recalcar es la libertad que tenemos de poder realizar este foro en Guatemala y que reflexionemos un poco sobre ello. Hay países muy cercanos a nosotros, como Nicaragua, en donde este foro no pudiera llevarse a cabo y queremos extender nuestra admiración por todos los ciudadanos que están actualmente luchando, no solo en Nicaragua, sino también en otros países,
por defender y recuperar sus libertades y sus derechos inalienables que tienen como ciudadanos. Lamentablemente, muchas veces nos damos cuenta muy tarde, no valoramos nuestras libertades y derechos hasta cuando ya tenemos que luchar para que estos sean restituidos y sean protegidos. Y es por ello que el precio de nuestras libertades y de nuestros derechos es la constante vigilancia y luchar para protegerlos. Nos solidarizamos grandemente con varios ciudadanos de Iberoamérica que han perdido estas libertades por regímenes populistas que se han aprovechado y han manipulado un descontento ciudadano muchas veces genuino para acaparar el poder público para fines ideológicos que implica el sufrimiento y la miseria de los ciudadanos. No es válido tampoco no reconocer los desafíos que afrontamos en los distintos países. Por supuesto que hay desafíos y también ninguna sociedad está completamente a salvo de caer en estos regímenes populistas. En nuestros países hay situaciones a las cuales les debemos prestar atención. La falta de instituciones fuertes, la corrupción en el uso del poder público, la falta de oportunidades, una justicia con nula o poca credibilidad, la justificación muchas veces popular o dirigida de aceptar violaciones a la ley dependiendo de quién las realice. Son alarmas a las cuales debemos prestar atención y ocuparnos sobre ellas para proteger y para mejorar las instituciones de nuestra República Democrática a lo largo de todo Iberoamérica. Estos problemas que mencioné hace poco merecen una atención y una solución inmediata. Tenemos que estar atentos a identificar y a exponer a todos aquellos líderes populistas que pretenden utilizar el descontento ciudadano para acaparar el poder público, promoviendo la polarización, la lucha entre los buenos y los malos, según como ellos los clasifiquen, para sus fines de alcanzar el poder público. Como ciudadanos iberoamericanos tenemos una elección constantemente, tenemos que escoger. O trabajamos unidos en resolver los problemas y desafíos que se afrontan en cada país para mejorar y fortalecer nuestras instituciones que protejan nuestras libertades y derechos, o nos desatendemos y dejamos que unos pocos aprovechados populistas manipulen estos descontentos y limiten nuestras libertades. Tenemos que recordar que no hacer nada también es hacer algo, y en muchas ocasiones tiene consecuencias peligrosas de las cuales cuesta mucho salir, y la experiencia muy lamentable de muchos países de Iberoamérica nos lo demuestra. La consolidación de un régimen populista ocurre paulatinamente, no ocurre de la noche a la mañana. Pasa muchas veces enfrente a nuestras narices y no lo identificamos o no sabemos cómo reaccionar a él. Y el populismo necesita un aliado para triunfar, y ese aliado es la población. Entonces, en este foro de Iberoamérica es un llamado a los ciudadanos a que estemos atentos y que podamos defender nuestras libertades, así como mejorar las instituciones de nuestros países que merecen ser mejoradas. Así que con estas palabras doy inicio al primer foro de Iberoamericano para que como ciudadanos responsables podamos intercambiar experiencias, aquellas que son gratas y aquellas que no son tan gratas o que pueden ser un poco dolorosas, para aprender de nosotros mismos y entablar lazos entre hermanos iberoamericanos para avanzar y proteger nuestras libertades y derechos. Bienvenidos.
Como siguiente punto en la agenda y para ponernos pues un poco en contexto de estas situaciones que ya mencionaba José en su introducción, en este momento el día de hoy nos acompaña Eduardo Fernández, quien es de la dirección de la Fundación Disenso, doctor en Ciencia Política, además ha sido catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, para darnos pues unas palabras de introducción respecto al socialismo del siglo XXI. Bienvenido, Eduardo. Voy a ponerme el cronómetro para cumplir con el tiempo, ¿no? En primer lugar, pues muchas gracias a José por organizar este evento y a todo el equipo del MCN y por invitarme, ¿no? También a la Embajada de Colombia por colaborar en esta actividad. Me toca hablar del socialismo del siglo XXI durante 15 minutos, pero no voy a entrar en cuestiones teóricas o de teoría política desarrolladas por el padre del concepto, que es un alemán, Heinz Dieterich, sino que voy a reflexionar sobre las consecuencias de esa visión ideológica que se denomina el socialismo del siglo XXI, ¿no? Al final, quien populariza el término y hace que el mismo sea accesible a todos es Hugo Chávez, como saben, ¿no? Y para hablar de Hugo Chávez es inevitable reflexionar sobre el Foro de Sao Paulo, que a día de hoy quizás sea el gran instrumento que pues expresa esa corriente ideológica denominada socialismo del siglo XXI, ¿no? El foro, ¿qué decir del Foro de Sao Paulo, ¿no? Desde mi punto de vista, representa la mayor amenaza para la democracia liberal existente en el espacio iberoamericano. ¿Y por qué es la mayor amenaza? Yo diría 3 puntos. En primer lugar, porque ha desestabilizado países, ¿no? El Foro de Sao Paulo promueve disturbios, promueve altercados, fomenta la polarización. En segundo lugar, porque es evidente que instituciones pertenecientes al foro, partidos políticos, por ejemplo, pertenecientes al foro, han manipulado elecciones, ¿no? Sobra decir que las elecciones en países como Venezuela pues son cuando menos problemáticos, ¿no? Y esa quizás es la tercera característica del foro que hace que para mí sea un verdadero peligro, y es que ha contribuido a edificar dictaduras, destruyendo las ya débiles democracias liberales existentes en esos países, ¿no? Estamos hablando pues, de naciones como Venezuela o como Nicaragua en este momento, que José reflexionó sobre ella, ¿no? Hay que hablar más de Nicaragua, porque en Nicaragua tenemos grandes amigos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el placer de estar con Félix Madariaga, ahora en la cárcel, incomunicado desde hace más de un mes. Entonces es necesario denunciar a todos esos amigos que lo están pasando mal y que sin duda son verdaderos demócratas. Además, las acusaciones son delirantes, ¿no? En el caso de Félix Madariaga, que probablemente en esta sala hay más personas que le conocen, pues la acusación es de terrorismo, ¿no? Una cosa un poco delirante cuando uno conoce a esta persona, que por otro lado es una gran persona. ¿Cómo surge el foro? Bueno, el foro surge resultado de una época, ¿no? Cuando hablamos quizás de la organización de la izquierda en esta parte del mundo, pues es inevitable reconocer que aquellos que no compartimos esas ideas, pues lo hemos hecho peor, ¿no? El Foro de Sao Paulo nace con la caída del muro de Berlín, es consecuencia de la tercera ola de democratización. Se enmarca, si lo quieren ver así, en eso que se denominó consenso de Washington, ¿no? Y yo creo que tiene un protagonista que todos los aquí presentes sabemos, ¿no? Y ese protagonista es Cuba, ¿no? No se puede entender el Foro de Sao Paulo sin el liderazgo de Cuba, sin la capacidad de Cuba para intervenir a través de sus servicios de inteligencia y otro tipo de cuestiones como los famosos médicos en distintos países a lo largo de la geografía iberoamericana. Pero sí es cierto que hay un problema. O sea, el Foro de Sao Paulo nace y se desarrolla como reacción a un problema. Aprovecha, de hecho, una oportunidad. Y es
los problemas que las democracias liberales han sufrido en esta parte del planeta, ¿no? Como saben, la mayor parte de los estados iberoamericanos son democracias de tercera ola. Las excepciones son Colombia, que es una democracia de segunda ola con sus problemas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, pero es una democracia de segunda ola, Costa Rica y, paradojas de la vida, Venezuela, ¿no? Pero el resto de países son países que se democratizan entre el año 1978, si no estoy equivocado, quizás es el primero que transita la democracia, Ecuador, y el último, que es México, en el año 2000. Algunos politólogos denominaron este tipo de democracias como democracias delegativas. No es que delegativo sea sinónimo de disfuncional, pero sí de algún problema, ¿no? ¿Qué tienen estas democracias o qué caracteriza a las democracias en esta región? Bueno, en primer lugar, liderazgos fuertes, mucho personalismo en la política, obviamente poca rendición de cuentas. En general en Iberoamérica hay poca transparencia horizontal, digamos, entre poderes, y vertical, entre las propias instituciones y la población. Una democracia que por momentos es caudillista, es plebiscitaria, parece que el hecho de ganar una elección le da carta blanca al ejecutivo de turno para hacer lo que desee. En definitiva, una democracia que sufre ciertos problemas. De hecho, bueno, si uno ve indicadores o encuestas de confianza, y aquí hay mucho ex estudiante y colega en la actualidad que ha visto esas encuestas de confianza, lo que se observa es que en esas encuestas los niveles de aprobación ciudadana, pues ante el gobierno, ante los partidos políticos, ante el legislativo o el poder judicial, son muy bajos. Y luego el consenso de Washington, ¿no? Que es una cosa que en el fondo yo creo que la idea no era mala, ya saben, es una idea de un economista británico, John Williamson, pero los resultados no parece que fuesen los más acertados. Cuando uno lee los 10 puntos del consenso de Washington, la verdad es que puro sentido común liberal, ¿no? Pues cierta disciplina fiscal, cierto control del gasto público, reforma tributaria, liberalización de algunas cuestiones. La realidad es que muchas de las privatizaciones que tuvieron lugar en la década de los 90 no fueron privatizaciones de facto. Algunas veces se privatizó para entregar en régimen de monopolio a manos privadas, pues a lo mejor empresas eléctricas o telefónicas o de otro tipo, y eso contribuyó a la pérdida de legitimidad de esos sistemas políticos, ¿no? Toda esta situación, el problema con la caída del muro, el hecho de que la tercera ola se traduce en una democracia delegativa y el consenso de Washington, abre una ventana de oportunidad. Abre una ventana de oportunidad para que algunas organizaciones de izquierdas desarrollen discursos antisistema, ¿no? Claro, hay cierto fracaso económico, no se ha sido capaz de crear verdaderas clases medias. Hay ciertos problemas de representación traducidos en esa cuestión de confianza. Todo eso favorece que el foro gane progresivamente protagonismo y que esas ideas del socialismo del siglo XXI desafortunadamente vayan calando en algunos países, ¿no? El foro nace en 1990, lleva su nombre por la ciudad donde nació, y esto nos manda un mensaje evidente, ¿no? Fidel Castro parece que creía en Lula como la persona para promover la revolución en el continente iberoamericano, ¿no? Eso cambia radicalmente a mediados de los 90, cuando Chávez pues, sale de la cárcel después de dar un golpe de Estado y se reincorpora a esa carrera política, ¿no? Nosotros hemos hecho en la Fundación varias entrevistas, estamos trabajando en un producto ambicioso alrededor del foro que intente denunciar el peligro que esta organización representa para las libertades de todos. Y la cosa es que, como parte de esas entrevistas, hemos tenido la oportunidad de compartir con gente muy interesante, ¿no? Y alguna de esa gente pues, nos contaba, era gente cercana a Fidel Castro, nos contaba cómo veía este personaje totalitario la revolución, ¿no? ¿Cuál es el gran problema del foro y en realidad de este movimiento del socialismo del siglo XXI? El gran problema es que aprovechan el descontento, capitalizan el descontento
para tomar el poder de forma democrática. Eso ya en sí mismo implica un problema, ¿no? Porque el socialismo del siglo XXI y todas aquellas organizaciones, las más de 130 organizaciones que trabajan en red dentro del Foro de Sao Paulo, tienen un concepto de democracia alternativo al nuestro. Quieren redefinir el concepto de democracia. Eso es un peligro evidente, ¿no? Porque los conceptos, como todos los que estamos aquí sabemos, son campos de batalla. Los conceptos son campos de batalla. Y el hecho de que peleen una definición en sí mismo nos debe alertar y nos debe poner en guardia para proteger nuestra estructura de derechos y libertades. Ellos no entienden la democracia como una democracia liberal, no entienden la democracia como una democracia en la que rija el imperio de la ley, en la que haya separación de poderes, en la que exista una sociedad civil consciente de sus derechos y con ganas de participar. Ellos entienden la democracia como un acto electoral y en el cual la mayoría tiene el poder de imponer sus ideas al resto, por el mero hecho de ser una mayoría. Eso le falta el respeto a una democracia liberal, pues como todos los aquí presentes sabemos, una democracia liberal se preocupa también por los derechos de las minorías, ¿no? Su libertad de expresión importa, su propiedad privada importa, su libertad de asociación importa, formen parte de la mayoría o la minoría. En el Foro de Sao Paulo esta distinción es una distinción para ellos estúpida. Y una vez tienen el poder, claro, el manual, que ya se ha puesto en práctica en varias naciones de la región, pues es evidente, ¿no? Una vez tienen el poder, lo que hay que hacer es debilitar al legislativo claramente. Hay que fortalecer el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es la verdadera expresión de la voluntad popular. Lo segundo es capturar el judicial, ¿no? Instrumentalizar el poder judicial para profundizar, digamos, en la agenda socialista que quieren llevar a cabo. No para ahí, porque el hecho de tener el Estado no es suficiente, ¿no? Hay que poco a poco erosionar a la oposición. Una oposición que ya no tiene que ser política, puede estar en la sociedad civil, ¿no? Capturar a los medios de comunicación y capturar, de ser posible, a think tanks y otro tipo de organizaciones sociales. En definitiva, la agenda del foro, una vez toma el poder, es, por un lado, hacer del Estado un instrumento para la dominación de la élite del foro, comprar, digamos, o capturar a la administración pública, al ejército y a los distintos poderes que conforman el Estado y anular las instituciones intermedias que representan las organizaciones de la sociedad civil. Y desafortunadamente, en esta tarea, el foro ha sido muy exitoso. Han ganado varias elecciones, unas limpiamente, otras no tan limpiamente, pero han ganado y han, bueno, disfrutado y disfrutan todavía del poder en países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no? Hay otras naciones extrañas, afines quizás ideológicamente al foro, pero que no siguen ese manual. Estoy pensando, me viene a la mente el México de AMLO, pero en definitiva el foro, podemos decir, desafortunadamente, que han sido exitosos. Y en ese éxito no se puede negar el papel que han tenido Cuba, que es un actor peligrosísimo para la estabilidad regional, y el dinero venezolano, resultado de las ventas del petróleo. Creo que esos dos son los grandes ingredientes que muestran la amenaza que representa el Foro de Sao Paulo. Han intentado también muchos proyectos que les han salido mal. Han intentado redefinir la integración regional, por ejemplo, ¿no? Con CELAC, con ALBA, con UNASUR, no les ha salido tan bien eso, ¿no? Y en la actualidad están conformados están desarrollando en el año 2019 el llamado Grupo de Puebla, que es como una facción académica, pero en la cual también están personas como Alberto Fernández, José Mujica, Evo Morales o Dilma Rousseff. Estamos hablando de una organización que tiene 30 años de historia, más de 30 años de historia, que tiene una clara misión y una clara agenda ideológica y que no creen en la estructura de derechos y libertades de las personas. En definitiva, tampoco creen en la democracia liberal. Son una amenaza y quizás pues, todos aquellos que estamos del otro lado
Y digo todos aquellos en plural, porque ahí hay liberales, hay conservadores, hay personas incluso de izquierda moderada que no están de acuerdo con estas cuestiones. Deberíamos posicionarnos contra el socialismo del siglo XXI y contra todo aquello que emana del Foro de Sao Paulo. A día de hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, a día de hoy creo que la situación, no hay dudas alrededor de la situación, ¿no? Solo tenemos que ver el mapa de la región. Qué curioso que aquellos países en los cuales gobierna la derecha, la inestabilidad, los disturbios callejeros, las huelgas y los paros sean una característica. Y que aquellos países en los que gobierna la izquierda, a pesar de estar sufriendo una situación paupérrima, haya estabilidad. La excepción es Cuba, pero bueno, ya lo han controlado al parecer, ¿no? Qué curioso que eso tenga lugar en la región. Las conclusiones, para ir acabando, que ya me he pasado el tiempo. La primera es que las acciones del foro han sido meditadas y discutidas a través de varias reuniones a lo largo de los últimos 30 años. Es algo importante. La segunda conclusión, han sido exitosos y en algunos países han logrado destruir la democracia liberal que tanto nos ha costado ganar a los iberoamericanos, porque, como saben, también incluso España es un país de tercera ola democrática. Todos aquellos que creemos en las libertades de las personas, en las sociedades abiertas, en la división de poderes, en el imperio de la ley, cosas de sentido común para mí, debemos tener presente la amenaza que representa el foro y debemos ser capaces de coordinarnos para, a nivel regional, enfrentar dicha amenaza. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Ahora, como siguiente punto, tendremos unas palabras del embajador de Colombia en Guatemala, Juan Hurtado, que lamentablemente no ha podido estar con nosotros hoy de forma presencial, sin embargo, pues nos acompañará en la vía virtual. Estamos aquí en el primer foro de Iberoamérica de elecciones de Madrid, Chile y Colombia, que eso es lo que se va a analizar en este foro del día de hoy. Primero le quiero dar un saludo muy especial a mi amigo José Echeverría, presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional de aquí de Guatemala. Bienvenido. Al doctor Eduardo Fernández de España, que es el jefe de estudios y área internacional de la Fundación Disenso. A Javier Fernández Laschetti, España, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. A María Clara Escobar de Colombia, politóloga y analista, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política de Colombia. A Daniela Carrasco, de la Hermana República de Chile, politóloga e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán de Chile. Hoy nos trae aquí distintos temas para analizar los acontecimientos que se han presentado en el continente, que fueron en Ecuador, en Chile muy graves y en Colombia también, en mi patria. Y quiero ser muy puntual en estos acontecimientos que sucedieron en mi patria. Primero, Colombia es un Estado de Derecho que garantiza plenamente la protesta social. Pero la protesta social enmarcada en los parámetros de la legalidad y pacífica. La protesta en Colombia se garantiza constitucionalmente. La protesta en Colombia es un derecho legítimo de todos los colombianos. Nunca se ha impedido el desarrollo de una manifestación que son autorizadas siempre por autoridades locales y regionales. Locales porque el orden público está en cabeza de los alcaldes. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Un comité creado de paro, donde no estaban todos los sindicatos, convocaron un paro el 28 de abril porque el gobierno había presentado una reforma tributaria al Congreso, que además el gobierno le habían pedido que no se presentara esa reforma tributaria, porque era para paliar la pandemia, para conseguir los recursos para atender toda la gravedad de la situación social que en todos los países del mundo se ha presentado a raíz de la pandemia, que entre otras cosas el gobierno colombiano lo ha manejado sumamente bien el tema de la pandemia. El gobierno colombiano avanzaba
en atención social, en fortalecimiento y apoyo a la educación. En la historia de Colombia nunca se ha dado el apoyo que Colombia le ha dado a la educación hoy en día. A los jóvenes, matrículas gratuitas en los estratos 1, 2 y 3 de todas las universidades públicas. Es decir, los avances sociales de Colombia son absolutamente increíbles y de reconocimiento. Los defenderé siempre, porque esa ha sido una labor constante y permanente del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Qué pasó? Ese paro fue infiltrado y fue manipulado por organizaciones clandestinamente y por algunos congresistas y por FECODE también. Y digo que por que es la Federación Colombiana de Educadores, porque ellos mismos lo reconocieron. Dijeron que iban a utilizar eso para llegar al poder al año siguiente, porque tenemos elecciones el año entrante. Es decir, la clara intención de quienes estaban manipulando el paro era político para ir el año entrante a las elecciones. Y cuando se retiró la reforma a los 3 días, sin empezarse a discutir en el Congreso, siguieron en el paro. Es decir, eso era una justificación que tenían para promover el paro, porque eran otras las cosas que tenían allí. Solamente quiero decirle a todos mis amigos que nos escuchan, el balance de afectación de la protesta social violenta en Colombia fue este: miembros de la Policía Nacional asesinados, lesionados y hospitalizados, que continúan, 1096. De la infraestructura de la Policía Nacional, estaciones, escuelas de formación y dispensarios médicos y vehículos, 1200 saqueados por vándalos. Todo esto es vandalismo. Infraestructura de entidades del gobierno afectadas, 392 entre oficinas, peajes, cámaras de vigilancia y semáforos. Saben todos que nos destruyeron el 70% del sistema integrado de transporte en Bogotá, el Transmilenio. Para que se den cuenta todo el mundo lo que sucedía en Colombia. Y la infraestructura comercial bancaria fueron afectados en los comercios, bancos, vehículos de transporte público y cajeros electrónicos, 2.679. Ahí está el resultado de la barbarie, de los incendiarios metidos allá. La fuerza pública es una fuerza pública en Colombia muy profesional, defensora de derechos humanos, educada en derechos humanos. Nuestra Policía Nacional, que la defiendo con el corazón personalmente, porque fue el ponente de la ley que la estructuró en el año de 1993. Ahora este gobierno ha convocado una nueva reforma de la policía para seguirla fortaleciendo más. No para eliminarla como creen unos allá, algunos de la oposición, que para eliminar la policía. Es decir, incapacitarla totalmente para atender a la ciudadanía. El policía en Colombia, la filosofía que defendemos es que el policía es el mejor amigo del ciudadano. Esa fue la intención de ese proyecto de ley 63 en 1993, que correspondió a esa ponencia. Y ahora la policía sigue fortaleciéndose. El crecimiento de la economía ahí está demostrado. Hoy Colombia va creciendo en el 3.3% y se calcula que este año crecerá la economía colombiana en el 6 para arriba. Y otros organismos internacionales de materias económicas han hablado inclusive de más altos niveles de recuperación. En Colombia el pueblo es un pueblo trabajador y emprendedor. Por eso las instituciones hay que fortalecerlas y la fuerza pública hay que fortalecerla. ¿Por qué la policía depende del Ministerio de Defensa? Porque del Ministerio de Gobierno anteriormente, hoy del Interior, hace años siempre que estuvo dependiendo de ese ministerio, se decía que la policía se había politizado. Y lo que ha evitado la politización de la justicia y su actuación correcta, debida, y después de esa formación tan estricta que tiene, es que depende del Ministerio de Defensa y así se mantendrá. Hemos sido maltratados por algunos organismos internacionales porque rinden informes sesgados, totalmente sesgados e injustos.
Eso es una práctica que viene sucediendo hace mucho rato. Y el gobierno le ha respondido a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora expresidenta Bachelet, que se desbordan en maltratar a Colombia con sus informes. Así lo tengo que decir como colombiano que soy, como defensor de nuestras instituciones, de nuestro país. Defendemos la total independencia de la justicia. La justicia tiene que ser independiente como históricamente lo ha sido en Colombia. El Ejecutivo nunca interviene en asuntos de la justicia. Las instituciones funcionan en el país como tienen que funcionar. Esta ola populista en América Latina es de una gravedad infinita y por eso es una secuencia ligada lo que ha pasado en los países del continente. Es el populismo desbordado para hacer lo que querían hacer con Colombia. Ustedes saben que tenemos una nación hermana destruida. Que Colombia, ¿cómo será el grado de voluntad del gobierno del presidente Duque, que lo defenderemos eternamente, que regularizó 2 millones de venezolanos que están en Colombia huyendo de una dictadura? Esa es una dictadura que ha expulsado 5 millones de venezolanos, de los cuales 2 están en Colombia, para garantizarles el acceso al trabajo, el acceso a la educación y el acceso a la salud. Esa es una medida de lo que hace socialmente el gobierno del presidente Iván Duque. Yo quiero referirme a unas declaraciones del presidente Iván Duque, que dijo oportunamente esto: esta mañana miles de colombianas en representación de millones han enviado un mensaje claro: no más violencia, no más violencia, no más bloqueos, marchas de ciudadanos contra la violencia y contra el bloqueo. Hubo millones de colombianos que salieron a pronunciarse contra los bloqueos y los actos de vandalismo. El gobierno nacional reitera que Colombia tiene derecho a la protesta pacífica de todos los ciudadanos. Está constitucional y legalmente protegido el derecho a la protesta. Los bloqueos han impedido que lleguen alimentos o impidieron en Colombia que llegaran alimentos, porque esto lo dijo cuando se estaba avanzando ese paro. Medicinas, y se perdieron miles de empleos. Departamentos afectados terriblemente: Antioquia, Valle y Bogotá. En el Valle, las barricadas levantadas no dejaban pasar los medicamentos, ni las comidas, ni los alimentos. Se perdió producción increíble. Se paraban las exportaciones de Colombia porque colocaron barreras en el puerto de Buenaventura, que es el puerto más importante. El 60% de las exportaciones de Colombia salen por Buenaventura. Y esos bloqueos estaban orientados única y exclusivamente a crearle todo el problema a las instituciones nacionales, a crearle al presidente de la República todos los problemas. Y el gobierno resolvió que había que enfrentar esa protesta vándala, esa protesta violenta, con la fuerza pública. Y el 20 de julio, que también colocaron paro, en medio de la irresponsabilidad de los que convocaban ese paro, que eran unos pocos, pero que lo utilizaron para hacer los saqueos en medio de una pandemia. Por eso fue que la pandemia se volvió a disparar en Colombia, la pandemia que afecta al mundo, porque convocaron para el 20 de julio, lo que nunca había sucedido, un día de independencia, el día de la independencia, el día nacional. Lo hicieron ellos, les fracasó. Eso les fracasó porque estaban advertidos que si habían actos de saqueo, la fuerza pública actuaría defendiendo a los ciudadanos. Y así sucedió. Y hoy por hoy están advertidos. Mañana es el 7 de agosto. Están advertidos que quienes vayan a promover daños, saqueos y levantamientos, la fuerza pública intervendrá. Nosotros no necesitamos recibir consejos de organismos internacionales de que la policía hay que eliminarla. Nosotros somos un Estado soberano y autónomo. Eso es lo que hay que hacer en un país. Pero esas sugerencias las hace
y más contra nuestra noble institución de la Policía Nacional de Colombia. Yo quiero decirles esto, los 220.000 maestros públicos que hay en Colombia son maestros que quieren el orden. Yo tengo parientes maestros y no están de acuerdo con la camarilla que maneja ECODE. Porque esa es la que está haciendo daños y politizando. Eso ya lo dijeron ellos mismos. Eso no lo digo yo, eso lo dijeron ellos allá. Y por eso la gente reaccionó. De tal manera, mis amigos, que en este escenario, primero hay que defender las instituciones, todas, y la policía es la primera. El ejército no actúa en esos eventos de las marchas y las protestas, en fin, porque el ejército no tiene esa función de cuidar la soberanía del país. De tal manera, mis queridos amigos, que a Dios gracias, hoy el presidente Iván Duque y la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, que es nuestra canciller, están empeñados en seguir cumpliendo estricta y cabalmente la agenda social que el pueblo colombiano le votamos, el pueblo colombiano, hace ya 3 años. Mañana empieza el último año del mandato del cuatrienio del presidente Iván Duque. Yo tengo que decirles, en la historia de Colombia no se había dado, por ejemplo, socialmente el tema del apoyo a la juventud para que acceda al empleo, y son mesas permanentes de trabajo que el gobierno ha conformado con la juventud, de diálogos. Nunca se había dado en Colombia que se entregaran 120.000 viviendas a familias de estrato 1. El país avanza y crece, pero tiene que crecer en orden y cumpliéndose la Constitución y la ley. Y la ley es la que nos dice a nosotros cómo hay que manejar esos escenarios violentos cuando se presentan. Tengo la absoluta certeza que Colombia es un país que no va a caer en las garras del populismo, de los violentos, de los que quieren desestabilizar el país. Ese es un tema muy claro que lo tenemos clarísimo los colombianos. Y lo vamos a defender las instituciones del país, porque es una democracia ejemplar en América. En el siglo pasado solamente tuvimos 4 años de un gobierno dictatorial. De resto, la democracia ha sido estricta y perfecta en Colombia. Y en este siglo, la misma cosa. Todas las libertades para que la gente vaya a votar. Este año, por ejemplo, el presidente Iván Duque tiene previsto para noviembre, ya se convocaron las elecciones, de los consejos juveniles. Jóvenes de 18, de 15 a 28 años van a poder votar en unos consejos juveniles para que ellos den opiniones para los programas de desarrollo local, regional y nacional. Los mecanismos de participación ciudadana en Colombia son totalmente claros. Quizás como no existen en América Latina los mecanismos de participación ciudadana de los jóvenes, en fin, y las libertades democráticas que en Colombia se respetan y se acatan. De tal manera que lo que yo les he dicho hoy aquí no solamente es la claridad meridiana de lo que ha sucedido en Colombia, sino el sentimiento que sale de mi propio corazón. Porque si fui legislador de la República y conocí muchos de los responsables de los incendios en Colombia, tengo autoridad ética, moral y ciudadana para hablar. Yo soy un hombre que hice toda la vida mía en la actividad política, respetando las ideas de los demás. Pero exigimos que los que hoy no entienden eso respeten las instituciones del país. Así es la cosa. Por ahí hay una votación que ustedes la han el 20 de julio, una votación en el Congreso, que no la va en blanco, mayoritariamente en blanco, como nunca había sucedido. El rechazo de unas mayorías inmensas a la actitud de alguna persona que nunca jamás ha entendido que el país se le respeta y a la patria se le respeta. La bandera de Colombia es el amarillo arriba y no el amarillo abajo, como hemos visto que allá la sacaron en el Congreso y en otras partes. Las instituciones se hacen respetar y se respetan.
Y el respeto empieza desde la familia. De tal manera que eso quería yo decirles a ustedes en este foro, que es muy importante. Yo felicito aquí en Guatemala al Movimiento Cívico Nacional, una noble institución muy querida, muy bien integrada, muy responsable, que quiere a Guatemala, que quiere este gran país, y por eso me siento muy feliz de haberles acompañado hoy en el foro. A todos mis amigos que van a participar en este foro, un abrazo muy especial. Dios los guarde por su atención. Pues muchas gracias al embajador de Colombia por habernos acompañado de forma virtual el día de hoy en el foro. Y ahora vamos a pasar al panel de expertos con nuestros invitados muy especiales y con quienes estamos muy agradecidos de acompañarnos pues desde distintos países. El día de hoy nos acompaña María Clara Escobar de Colombia. María Clara es directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política de Hernán Echavarría Olagazán. También es profesional de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Economía de Desarrollo y ha trabajado en Diálogo Interamericano, principal centro de pensamiento sobre asuntos de política de hemisferio occidental en los Estados Unidos y en el Banco Interamericano de Desarrollo. También nos acompaña el día de hoy Daniela Carrasco, quien es coordinadora de la formación e investigadora de la Fundación Jaime Guzmán. Además, es licenciada en Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad de Desarrollo en Chile. También cuenta con una maestría en Comunicación y es columnista del medio español La Gaceta y de otros medios de comunicación en Chile. Así que pues para mí es un gusto darle la bienvenida a las dos. En el panel también estará acompañándonos Eduardo Fernández, doctor en Ciencia Política y de la Dirección de Fundación Disenso, y el presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría. Así que la más cordial bienvenida e invitados a subir aquí al panel. Probando, ahí estamos, ya tenemos sonido. Vamos a iniciar con este panel. Tenemos el gusto de poder estar muy bien acompañados y poder reflexionar sobre las lecciones que hay en otros países para la población y la ciudadanía en general a lo largo de Iberoamérica. Empecemos con un contexto de cada país, cómo está cada país, qué elementos importantes y relevantes identifican ustedes. Podemos iniciar con María Clara. Bueno, José, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Quiero dar un saludo muy especial pues, al embajador Hurtado, quien nos acompañó con su video, pero también a su representante el día de hoy de parte de la embajada, el doctor Fernando Alameda. Quiero también saludar a Daniela Carrasco de Chile y a Eduardo Fernández, quienes participan en este panel. Bueno, creo que el embajador ha explicado muy bien cuál es la situación que vive y que vivió Colombia durante estos días difíciles del paro. Yo suscribo plenamente sus apreciaciones sobre lo sucedido. Y creo que solo para mencionar algo a lo que él hizo mucho énfasis, y es el papel que jugaron o la posición que tuvieron ciertos organismos internacionales, quienes, digamos, apoyaron unas posturas de la izquierda que fueron sumamente dañosas para el país. Nosotros como Instituto de Ciencia Política siempre alegamos, y cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitarnos, pues fuimos muy enfáticos en decir que lo que estaba sucediendo es que se estaba viendo imposibilitado, se estaba imposibilitando al Estado precisamente a proteger
los derechos de los ciudadanos no manifestantes, ya que se estaban violando sus derechos a la propiedad, a la vida, a la circulación, derechos todos estos pues contenidos en la Declaración de Derechos Humanos Interamericanos. Como comentaba, el embajador ha hablado sobre muchos aspectos que yo quería tocar el día de hoy, entonces voy a ser breve. Lo que desató todo este proceso de manifestaciones pues fue una reforma tributaria. Lo contradictorio de esto es que era una reforma tributaria que en realidad favorecía, digamos, a los pobres. Como dijo el embajador, buscaba, digamos, recoger recursos para poder atender a aquellos segmentos de la población más afectados por la pandemia, y aún así pues se puede ver que había, digamos, detrás, digamos, que no fueron unas manifestaciones de orden espontáneo, sino que hubo, digamos, cierta planeación detrás de las mismas. Nosotros en el instituto hemos estado investigando sobre lo que ha venido sucediendo y hemos llegado a la conclusión de que Colombia vive una guerra de cuarta generación. Esto significa que hay actores que buscan implosionar a la sociedad y a las instituciones para que el Estado pierda el monopolio de la fuerza y para que pierda esa narrativa frente a actores violentos. En Colombia lo que estamos viendo es, digamos, por un lado, unos protestantes que lo hacen de manera legítima, unos protestantes que lo hacen de manera pacífica, pero al mismo tiempo una serie de actos violentos y en algunos casos terroristas, quienes tienen nexos comprobados con el régimen de Maduro, con la dictadura venezolana, con redes criminales que actúan a ambos lados de la frontera, Colombia, Venezuela, a redes de economías ilícitas, digamos que se basan en temas de contrabando, economías ilícitas como la minería, el narcotráfico, por supuesto, y que de muchas maneras, digamos, responden a algunos intereses de terceros países como Rusia, Turquía, China e Irán. Esto es para mostrarles la dimensión de lo que está viviendo el país y no suscribirnos únicamente al tema de las manifestaciones. Se me pidió que hablara un poco sobre cómo veo a futuro el escenario de Colombia. Digamos que hay que empezar por decir que las protestas, digamos, se han disminuido. Todo esto porque la población, digamos, fue un bloqueo tan fuerte, tan duro, que afectó, por supuesto, a los empresarios, a los comerciantes, por los bloqueos, la falta de, digamos, de suministros de alimentos, etcétera, etcétera, el vandalismo. Pero al final del día, quien más afectó fue a la población pobre, a aquellos que usan el transporte público, y creo que llegó un momento en el que la población, digamos, se puso del lado de las instituciones, se puso del lado del gobierno en defensa del Estado, y en esa medida han perdido mucha fuerza pues este tipo de manifestaciones. A futuro lo que ve uno es un ambiente totalmente polarizado. Se puede prever que la izquierda va a continuar promoviendo esta campaña de desinformación para, digamos, apartar a los ciudadanos o poner dos segmentos, dos sectores cada vez más lejos el uno del otro. Se sigue viendo el uso de todas las formas de lucha. Digamos que, por un lado, durante las manifestaciones, pues se creó, como dijo el embajador, el Comité del Paro, que tuvo digamos, un brazo operativo que se llamaba La Primera Línea, y buscaron posicionarse como actores políticos. Y de hecho pusieron, digamos, al gobierno en esa posición de negociar. Sí, van a continuar, digamos, va a haber una prevalencia de las vías de hecho, y podemos ver que la calle se ha convertido en escenario político. Vemos en la calle, por un lado, unas demandas ciudadanas legítimas, pero al mismo tiempo también vías de hecho que lo que hacen es, al final del día, mermar la legitimidad del Estado. Yo creo que con esto termino esta pregunta, José. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, María Clara.
Gracias, María Clara. La siguiente pregunta es para Daniela. Daniela, en Chile, ¿cuál es el contexto político? Sé que esta es una pregunta muy amplia de poder abordar, pero tal vez si identificas algunos elementos que ya mencionaba también María Clara, que suceden en Colombia y que se ven a lo largo de Iberoamérica, la polarización, protestas. Hemos entendido que en Chile hubo una serie de protestas por varios años. ¿En qué derivó? Si derivó en la Asamblea Nacional Constituyente, y qué se puede esperar de esto. Súper. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Bueno, yo traje una pequeña presentación simplemente para acompañar un poco lo que les voy a contar, ¿cierto? Les voy a empezar a contar un poco los antecedentes, porque en Chile, en octubre del año 2019, se desató una insurrección sin precedente en nuestro país. Y todo partió porque subieron la tarifa del transporte público 30 pesos chilenos. Para que ustedes se hagan una idea, esto equivale a 0,30 quetzales, o sea, era una cifra muy pequeña en el aumento del transporte público. No obstante, rápidamente se instaló el relato de que había un malestar, que en todas las sociedades hay malestares a pesar de que hayan índices de progreso. Sin embargo, este malestar devino en evasiones que principalmente fueron empujadas por estudiantes secundarios. No obstante, con el pasar de los días, y aquí estoy hablando de la segunda semana de octubre del año 2019, rápidamente la ciudadanía empezó a avalar estas prácticas como una praxis válida para hacer cambios en la sociedad chilena. Y rápidamente se empezó a desatar todo este tema dentro del transporte público. Muchos adultos mayores o muchos ciudadanos comunes y corrientes decían que no estaban de acuerdo con las evasiones masivas de los estudiantes secundarios, no obstante entendían que estaban reflejando un malestar. Y aquí justamente se instaló lo que se conoció y se propagó principalmente por la prensa chilena e internacional del concepto estallido social, ¿cierto? Como que si esto hubiese sido algo espontáneo, que surgió de la ciudadanía sin que fuese empujado de una manera orgánica. Y aquí me quiero referir a un punto que ustedes me pidieron a que hiciera referencia, que es si las protestas en Chile y toda la insurrección desatada era orgánica. Bueno, nosotros podemos señalar que no era orgánica en el sentido de que no había una institucionalidad, no había una jerarquía, no había, por ejemplo, un partido político claro que estaba empujando todas estas evasiones. Pero eso no significa que no haya una organización, ¿cierto? Y aquí estamos hablando de una nueva praxis política porque había una organización de tipo horizontal, o sea, ahí nos estamos alejando de una organización propia de la institucionalidad que es vertical, tiene jerarquía, sino que estamos viendo que se instaló una nueva praxis política. Y justamente desde la horizontalidad se empezaron a extremar los discursos políticos y también las mismas praxis. Por ejemplo, me imagino que la gran mayoría de ustedes vieron por la prensa internacional cómo quemaron más de 20 estaciones de metro simultáneamente, de las cuales 10 de ellas quedaron totalmente destruidas. Y claramente eso llegó a afectar lamentablemente a las personas más vulnerables de la ciudad de Santiago. Y justamente para el 18 de octubre hubo un caos tremendo y para el 19 de octubre esto ya se diseminó a todo Chile. Nosotros vimos expresiones de ataque a la propiedad pública y privada, ataques molotov. También, al igual que en Colombia, surgió esta facción insurreccional que se conoce como la primera línea, que buscan combatir, es como un combate callejero urbano contra la policía chilena, los carabineros. Y nosotros vimos que se empezaron a validar numerosas nuevas praxis que develan también una nueva praxis política en el sentido de que esta horizontalidad se llegó a radicalizar una molecularidad. Aquí no quiero entrar en detalles en teoría política, pero esto es empujado justamente por pensadores sumamente radicales del marxismo más heterodoxo, como por ejemplo Gilles Deleuze o Félix Guattari, que ellos instalaron dentro de este escenario de la deconstrucción, instalar revoluciones moleculares, donde se van a instalar una numerosa cantidad de conflictos en los que van a apelar justamente a las emociones. Y claramente, como en toda sociedad, en Chile también hay malestares, pero estos malestares fueron encausados y articulados políticamente, claramente por una hegemonía progresista. Y el nivel de violencia fue tanto que en un momento la institucionalidad chilena
se vio contra la espada y pared. Y aquí no solamente estoy hablando, por ejemplo, del gobierno, ¿cierto?, del Ejecutivo encabezado por el presidente Piñera, sino que también todos los partidos políticos, incluso los de izquierda, se vieron un poco acorralados, porque al final esta revuelta horizontal, molecular, también se fue contra la institucionalidad. Y ahí es cuando nosotros vemos que el 15 de noviembre del año 2019 la institucionalidad firmó lo que se conoce como el Pacto por la Paz y la nueva Constitución, porque entendían que si cedían la Constitución de la que estaban acusando, que no eran 30 pesos, sino eran 30 años, acusando que el modelo lo estaba oprimiendo, se iban a bajar la radicalización y la violencia. Y esto fue lo que originó justamente un plebiscito de entrada que por la pandemia entró en pausa y se realizó el 25 de octubre del año pasado, en que el 78% de los chilenos decidió aprobar una nueva constitución, y también el órgano redactor iba a hacer una convención constitucional. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En Chile tenemos una convención constitucional y no una asamblea, porque esto significa que la convención no es autónoma. Se supone que la asamblea sí tiene poder soberano, la convención chilena no, porque se rige bajo normas que justamente quedaron pactadas en este pacto del 15 de noviembre. No obstante, se esperaba que con la redacción de una nueva constitución iba a llegar la paz a Chile. Y esto no ha pasado, porque justamente los impulsores de este movimiento y después con la elección de los 155 convencionales se ha buscado subvertir literalmente todo, ¿cierto? Y no solamente a través de una nueva constitución, sino también trastocar todo lo que se entiende por bueno y verdadero, ¿cierto? Conceptos tan básicos y esenciales para una democracia y un país libre, como qué es lo que entendemos por persona, qué es lo que entendemos por dignidad. O sea, esas cosas están en discusión hoy en día. La Convención Constituyente que empezó a funcionar el pasado 4 de julio del año presente. Entonces, este es más o menos el escenario actual chileno, ¿cierto? Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué depara este nuevo texto constitucional? Yo en este sentido me pongo un poco escéptica. No creo que se vaya a lograr un texto muy bueno, porque yo creo que la actual constitución, la de 1980, que aún sigue vigente y va a seguir vigente hasta el plebiscito de salida, donde los chilenos van a volver a votar si aprueban o rechazan ese nuevo texto constitucional. Yo creo que la constitución de 1980 sentó las bases del crecimiento de la institucionalidad chilena, que de algún modo llegó que nuestro país llegara a destacar dentro de la región. Así que eso es más o menos lo que está pasando en Chile. Gracias, Daniela. Eduardo, o Edu, ya que estamos en amigos y en casa, ¿identificas cosas similares a lo que nos ha contado María Clara, nos ha explicado Daniela, que hayan sucedido también en España, o que se hayan impulsado hacia atrás o a lo largo del tiempo, y dónde están ahora? Sí, bueno, muchas gracias otra vez. No, yo creo que hoy me toca, en este panel me toca hablar de la situación feliz, ¿no? O sea, porque ambas situaciones son muy problemáticas y en este caso a mí sí me toca contar la historia bonita, ¿no? Bueno, España no está en una buena situación. Es evidente que los niveles de deuda pública, de déficit público, los niveles de desempleo, cierta crisis social, pues hacía tiempo que no se recordaba. La verdad es que, para ser honestos, España lleva en crisis desde el año 2008-2009. En 2012, con Mariano Rajoy al frente y con una mayoría absoluta, no se cumplieron los objetivos, o por lo menos las demandas y preferencias que estaban presentes en la ciudadanía, y el sistema se fragmentó. Y a partir del resultado de esa fragmentación, pues aparece un actor político muy peligroso, que es Podemos, que es un actor que tiene conexiones directas, pues obviamente con Venezuela, con Cuba y también con la izquierda radical en Chile y en Colombia. De hecho, es íntimo amigo de Boric y de toda esta gente. O sea, entonces aparece ese actor y nadie daba mucho por ese actor, pero efectivamente, el resultado del descontento en aquella época, pues logran unos resultados electorales interesantes.
Y todo esto pues concluye en el gobierno actual, que es un gobierno en teoría de socialdemócratas, que yo no creo que sean socialdemócratas, que es el Partido Socialista, Podemos en coalición y una suerte de partidos nacionalistas de izquierda o de extrema izquierda que votan de vez en cuando para sostener al gobierno, ¿no? Es una situación complicada, muy basculada a la izquierda, pero bueno, donde gobierna la izquierda, era un poco lo que decía antes, no hay disturbios ni altercados sociales, ¿no? Había cierta paz social. Todo esto cambia con la pandemia el año pasado de forma radical. La gestión por parte del gobierno de la pandemia, de las residencias de ancianos, en definitiva de la política social que tanto defienden, fue un fracaso absoluto. La cifra de muertos es inaceptable. La gestión y en la compra de material sanitario también fue inaceptable y la gente empezó a dudar de ese gobierno y a desconfiar de ese gobierno. Evidentemente el sistema es parlamentario, al final no hay elecciones presidenciales, entonces si en el Parlamento a nivel de élites se arreglan las mayorías, pues se acabará la legislatura, que es lo que todos sospechamos que sucederá. Pero hay islas autonómicas que dan muestras de mucha felicidad, por ejemplo Andalucía, por ejemplo Murcia y la última es Madrid, ¿no? En Madrid las elecciones fueron unas elecciones también resultado un poco de la casualidad. La actual presidenta disuelve la Asamblea de Madrid, que es el Parlamento regional, y convoca elecciones porque supone que uno de sus socios, Ciudadanos, le va a traicionar y va a convocar una moción de censura. La suposición era bastante cierta porque se había replicado en Murcia ya. Convoca elecciones de forma urgente y es una campaña polarizada, la distancia ideológica entre los actores no deja de crecer y con mucho protagonismo personal, ¿no? Porque el vicepresidente, Pablo Iglesias, pues decide abandonar la vicepresidencia, todos quedamos un poco en shock, ponerse al frente de Podemos en la región de Madrid y competir en la elección. Y claro, ahí es donde yo creo que las palabras importan, la claridad en los mensajes importan, el acceso a la información de gran parte de la población también importa. La estrategia del partido que ganó las elecciones, que fue el Partido Popular, fue muy buena, socialismo o libertad. Todos sabían quién era el vicepresidente, todos saben de sus conexiones con toda esta gente de extrema izquierda, todos saben sus acciones que rozan la corrupción, diría yo, me atrevería a decir, porque al final, pues bueno, fue personas que cobraron, personas cercanas a él cobraron dinero de Venezuela que no declararon o que declararon tarde, luego hubo recibimientos en aeropuertos de gente pues, que en teoría tiene prohibida la entrada en el espacio europeo. La gente todo eso lo sabía que la amenaza y el lema de socialismo o libertad era real, y afortunadamente apostaron por la vida, por la libertad y por la protección de la propiedad, ¿no? Fue un resultado excepcional que hizo que el propio Pablo Iglesias abandonase la política, lo cual es una cosa fantástica. Y aunque no lograron la mayoría absoluta, pues en coalición con otros partidos, en este caso con Vox, que es el partido que está a la derecha, pues el gobierno regional está asegurado durante estos 2 años, ¿no? Yo creo que fue una elección bonita, porque hablábamos antes de populismo y mensajes vacíos, aquí es todo lo contrario, ¿no? Eran mensajes cortos, pero mensajes llenos de verdad. O sea, o apostabas por tener abierto tu negocio, porque el confinamiento fuese limitado, porque tu propiedad estuviese protegida frente a ocupaciones u otro tipo de acciones, o apostabas por el socialismo, ¿no? Obviamente favorecer acciones antisistema, destruir el sistema político imperante en España, que a pesar de los problemas pues, ha sido bastante exitoso en gestionar la vida cotidiana de todos los que vivimos allí. Entonces, en definitiva, pues ha sido una historia bonita, ¿no? Gracias, Eduardo. María Clara, los jóvenes, la juventud. Hace poco y hace algunas horas hablábamos en una conversación con unos amigos y decíamos que las ideas tienen consecuencias y hay ideas que son malas, negativas y que tienen consecuencias que afectan los derechos y las libertades de los ciudadanos. ¿Cómo percibes tú a los jóvenes
en Colombia con respecto a estas ideas, pudiéramos llamarles, que son populares, pero que si se llevan a la práctica pueden socavar no solo sus derechos, sino endosar su futuro a un líder populista o a un régimen totalitario que puede afectar sus derechos. Bueno, yo creo que en Colombia los jóvenes, digamos, son víctimas de tantos años, tantas décadas de repetición de un discurso que se ha construido pacientemente por parte de la izquierda en diferentes ámbitos, no solo en la academia, que además está totalmente, como en el resto de América Latina, tomada por la izquierda, en los medios de comunicación, toda la agenda cultural por décadas ha venido siendo liderada por la izquierda. Entonces los jóvenes de hoy en día pues están tan inmersos y tan enamorados de estas ideas que se promulgan con tanta emotividad, que cuando uno mira en las elecciones presidenciales anteriores, en las que salió ganador el presidente Duque, pues Gustavo Petro, digamos que obtuvo una votación bastante amplia, y cuando uno va y mira los segmentos por edades, el segmento entre 18 y 25 años fue tal vez el mayor votante por una figura populista de extrema izquierda como lo es Gustavo Petro. Yo creo que hay que entender el tema de cómo se apropia la narrativa. Sun Tzu, en El arte de la guerra, y esta mañana lo mencionábamos un poco, decía que el método para ganar una guerra, digamos, sin enfrentamiento, sin violencia, es subvertir cualquier cosa de valor, es decir, digamos, cambiar todo lo que significa o es valioso para una sociedad, y lentamente que las personas en ese país, en esa sociedad, vean a estas nuevas ideas como algo deseable. En realidad la subversión se puede entender como la alteración del orden moral establecido. Todo este discurso de la izquierda, como les digo, durante años ha venido lentamente destruyendo las organizaciones sociales naturalmente establecidas en la sociedad. Entonces el trabajo para contrarrestarlas pues no es sencillo, pero si tú me preguntas a mí cómo hacerlo, nosotros en el Instituto de Ciencia Política hemos venido trabajando con jóvenes y generando una comunidad con los jóvenes, y hemos encontrado, como lo decía Eduardo, y que es el caso de lo que sucedió en Madrid con el PP, hemos encontrado que manejar un discurso frontal en defensa de la libertad funciona, es decir, los jóvenes digamos que se compran las ideas de las libertades individuales, de las libertades económicas, de adelantar un proyecto de vida. Entonces, en resumen, la manera de ganarnos esos corazones es contrarrestar unas malas ideas, ideas que no funcionan, con ideas que sí funcionan y que son moralmente superiores. Si ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son estas ideas? Las ideas de la libertad económica y de las libertades en general, nosotros adelantamos o digamos divulgamos en Colombia el índice de libertad económica del Fraser Institute de Canadá. Colombia puntúa sumamente mal en el mismo, es un índice que digamos hace un listado de países, los divide en cuartiles. Colombia está en el tercer cuartil, Chile, por ejemplo, está en el primero. Espero que muy pronto no empiece a bajar la categoría como se prevé que va a suceder, pero nosotros estamos, digamos, al nivel de libertades económicas en el mismo cuartil que Bolivia, solamente para darles una idea. El Fraser Institute entonces califica el nivel de libertad en un país según 5 categorías, como son qué tan sana es la moneda, el tamaño del Estado, si hay un Estado limitado o es un Estado que interfiere muchísimo en la vida económica del país, qué tanto defiende un país los derechos de propiedad, cómo es la regulación, qué tan fácil es hacer negocios en ese país, qué tan fácil es operar un negocio, cuáles son los costos de la burocracia, por ejemplo, y qué tan abierto es un país al comercio internacional. Y menciono todo esto porque en la formación que le damos a los jóvenes les hablamos de estas ideas, les hablamos no solamente de los conceptos del funcionamiento de la economía de mercado y por qué el mercado trae progreso, pues primero que todo porque la evidencia juega a nuestro favor.
No hay ningún país en el mundo que haya salido de la pobreza gracias al Estado. El Estado jamás ha sacado a nadie de la pobreza. Entonces la evidencia juega a nuestro favor y nos gusta mostrarle a los jóvenes con evidencia, con datos, cómo esto ha sido posible. Algo que también hacemos es en la defensa del modelo, pues porque al final del día eso es lo que hacemos. Para las próximas elecciones del 2022, el Instituto de Ciencia Política, el ICP, es apartidista, pero sí sienta posiciones políticas. Y como decimos nosotros, nuestro candidato para las próximas elecciones presidenciales, nuestro candidato es el modelo. Entonces, en esa defensa del modelo nos gusta ser muy claros y nos gusta hablar sin temor del capitalismo y de las bondades del capitalismo. Nos gusta contrarrestar esa narrativa que dice que el capitalismo falló, que el capitalismo no funciona, en cambio que el socialismo sí funciona, sino que ha sido mal implementado, ¿no? Y que ya funcionará. Nos gusta hablar del capitalismo de frente como el único sistema que ha sacado a millones de personas de la pobreza a través de la promoción del mercado y de la competencia de frente. Y claro, también somos absolutamente pues transparentes con el hecho de que el capitalismo no ha tenido fallas como modelo, digamos, hasta ahora es el mejor modelo que se ha conocido. El problema es el capitalismo de amigotes, que es otra cosa completamente diferente y es lo que viven nuestros países latinoamericanos. En América Latina no se ha implementado el sistema capitalista de una manera adecuada, lo que reina y lo que prima acá es el capitalismo de amigotes, en el que algunos grupos pueden presionar e influir en el gobierno para obtener prebendas, proteccionismo, por ejemplo, para sus sectores, etcétera, etcétera. Entonces, como ya se me está acabando el tiempo, solo termino contándoles que todo este proceso de trabajo con los jóvenes lo hacemos a través de una línea de trabajo del instituto que se llama la Academia ICP, en la cual dictamos cursos para preparar a los jóvenes que quieran entrar a la acción política de la defensa de las ideas del liberalismo, y en estos cursos tenemos desde conceptos básicos sobre el funcionamiento del mercado hasta una explicación clara sobre las ideas políticas. El debate político en nuestros países es sumamente pobre y creo que toda la sociedad debe conocer sobre las ideas políticas y entender qué hablamos, de qué se habla cuando se habla de derecha, de qué se habla cuando se habla de izquierda, y en ese trabajo estamos. Gracias. Gracias, María Clara. Daniela, recientemente en Chile, la mayoría de la población, 78.2%, votó a favor en el plebiscito para reestructurar, reformar, digamos, la Constitución, sin saber todavía cuál va a ser el resultado final. La pregunta sería, ¿cómo, o si a tu apreciación, esta es una medida adecuada? Si es una medida adecuada a solucionar o, digamos, a atajar el progreso que toda sociedad quiere tener, y por qué, si lo es o no lo es, además de eso, por qué entonces hay una gran mayoría, digamos, que lo apoya y en qué pudiera derivar. Bueno, a mi juicio, un órgano como una convención constitucional o una asamblea constitucional no es la mejor opción para las democracias estables y para las sociedades libres. Porque, basándome en el caso chileno, se busca subvertir literalmente todo, y aquí no están reformando simplemente artículos o algún capítulo de la Constitución, se busca escribir la Constitución desde cero, y eso implica cosas tan graves como, por ejemplo, modificar lo que se entiende por persona, modificar lo que se entiende por familia, ¿cierto? Modificar concepciones como si vamos a entender que una república. Hace poco en la Convención Constitucional chilena se estaba discutiendo que Chile ya no se le debe llamar república, y claramente se están instaladas otras narrativas como que tiene que denominarse un Estado plurinacional, también están tratando que sea un Estado feminista, que siga la agenda de género. Entonces, yo creo que no es una buena opción para las sociedades que buscan alcanzar el progreso, y no solamente para el caso chileno, sino también a nivel latinoamericano, porque como muy bien hemos visto, por ejemplo, en el caso de Venezuela y también en Bolivia, es que cuando se instala un
órgano de este tipo es que sigue justamente también una agenda política detrás, y es lo que se ha conocido a nivel constitucional que se denomina el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no solamente busca poner en reflexión y debatir, por ejemplo, los derechos de primer y segundo orden, sino también de tercer orden. O sea, están hablando de derechos sociales, están tratando de instalar las identidades, o mejor dicho, las posidentidades, ¿cierto?, que se basan en las nociones, por ejemplo, de mujeres, de etnias, de minorías sexuales, que finalmente llegan a generar antagonismo en la sociedad. Entonces, llegan a fracturar las sociedades libres, y claramente si siguen este paradigma no beneficia en nada a nuestros países. Entonces, en mi reflexión, yo creo que no es un muy buen mecanismo, a pesar de que todos nuestros países tienen malestares, tienen problemas que tenemos que seguir solucionando y tenemos que seguir avanzando, pero creo que escribir una nueva constitución, y en especial de cero, no es el camino. Gracias, Daniela. Edu, hemos hablado y se ha discutido acerca de la polarización. Lo mencionabas en tu intervención inicial cuando explicabas la evolución y la coordinación internacional del socialismo del siglo XXI, y mencionabas la polarización como uno de los componentes clave prácticamente para avanzar en su captura del poder. ¿Es la polarización una situación normal o es una situación alimentada que se genera? Y dicho eso, esa pregunta, ¿cómo abordar la polarización desde una derecha liberal, una derecha conservadora, una derecha que quiere proteger los derechos que a nuestro juicio han funcionado y le han dado progreso a muchas sociedades? El derecho de la propiedad, el derecho de la libertad. ¿Cómo entonces atajar el problema de la polarización? La polarización efectivamente para mí es un gran problema, ¿no? Al final, si uno aplica lógicas ya un poco ortodoxas de ciencia política, esas dinámicas de competición bimodal que van hacia los extremos en vez de hacia el centro, pues al final lo que contribuyen es a una fractura del país, ¿no? El hecho de que un votante niegue siempre y en todo momento el apoyo a un partido por la ideología que tiene y viceversa, pues es malo para la sociedad desde mi punto de vista. De todas maneras, vivimos en entornos polarizados, ¿no? Muchas veces las crisis de legitimidad o las crisis económicas que sufren los países contribuyen a la polarización, contribuyen a aumentar esa distancia ideológica. ¿Cómo resolverlo? Es difícil resolverlo. Yo creo que la primera fase en un entorno polarizado es la fragmentación, ¿no? Por ejemplo, hay países que ya están acostumbrados a convivir con el multipartidismo extremo, digamos, ¿no? Pero no es el caso de España. España era un sistema multipartidista, pero que tenía como una especie de bipartidismo imperfecto. Tenía un partido de izquierdas y un partido de derechas. Había ciertos consensos que no se tocaban, en relación, por ejemplo, a la protección de la Constitución, al respeto a la monarquía. Era una situación moderada, ¿no? El principal partido de izquierdas y el principal partido de derechas compartían eso. Defender la Constitución, respetar la monarquía, tener cierto estado del bienestar, en educación, en sanidad, en tal. Libre mercado, con sus limitaciones. España tampoco queda bien en el índice de libertad económica, pero más o menos defender el libre mercado. Pero todo eso, pues desafortunadamente, se rompió. ¿Cómo recuperar el sentido común, ¿no? Yo creo que en Madrid fue más o menos fácil recuperar el sentido común por la sociología de la ciudad. En España va a ser más difícil, pero en Madrid es fácil porque Madrid es una ciudad de migrantes. Y la gente que va a Madrid llega de distintas partes de España y lo único que quiere es que le dejen trabajar. Que le dejen trabajar y que le dejen vivir en libertad. Y eso aplica para un joven que llega para estudiar en la universidad o para una persona de 50 años que ha perdido el empleo en el norte o en el sur del país y encuentra el empleo en Madrid. Entonces eso es muy positivo. Ahí tienes algo a favor para utilizar una retórica emotiva en relación, por ejemplo, al respeto a tu propiedad, la decencia y dignidad de tu trabajo, y eso mezclarlo con datos evidenciando que al final eres la comunidad autónoma más rica, ¿no? Pero
utilizando eso no aseguramos que se disminuya la polarización, porque la polarización depende de dos, ¿no? Al final, aquí para la pelea, dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Pero se puede estar polarizado si un actor no quiere. Y yo sospecho que por parte, por ejemplo, en este caso del Partido Popular o incluso de Vox para algunas acciones, se ha sido terriblemente moderado, pero que la izquierda no va a ser moderada. No va a ser moderada porque lo que van a pretender es siempre, pues eso, capitalizar el drama que se vive, ¿no? Da igual el tipo de drama, además, ¿no? Ahora es los talibanes y Afganistán, ¿no? Entonces, creo que para resolver la polarización tiene que haber un cambio de actitud en el espectro ideológico en general. No solo basta con que una parte tenga un cambio de actitud, se necesita un cambio de actitud de las dos, porque al final en entornos no polarizados, y con esto acabo, deberían tener lugar en algunas situaciones gobiernos de gran coalición, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que es un entorno no polarizado, es un país que está acostumbrado a que el Partido Democristiano, de centro-derecha, y el Partido Socialdemócrata, de centro-izquierda, en algunos momentos de la historia hayan gobernado juntos, ¿no? Eso es un ejemplo, yo creo, para todos, ¿no? Pero claro, hay que tener actitud de los dos lados para lograr eso, ¿no? Y hay que tener un consenso y un compromiso con determinadas normas que nos unen como nación para que eso tenga lugar. Y desafortunadamente en nuestro mundo es difícil de encontrar. Gracias. Edu, aprovechando que tienes el micrófono cerca, tenemos una dinámica antes de las conclusiones y es hacer un intercambio de preguntas entre nosotros mismos y que salgan un poco aquí espontáneas. Tal vez una pregunta que te gustaría hacerle a Daniela. Pues sí, tengo una pregunta sobre Chile, porque Daniela hizo una exposición muy interesante sobre los actores de extrema izquierda en el sistema chileno, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión sobre la influencia extranjera? ¿Hubo dinero extranjero? ¿Hubo actores extranjeros, por ejemplo, venezolanos o de otra nacionalidad que contribuyesen a la desestabilización o no? Sí, hubo actores extranjeros, por ejemplo, de canales rusos, también venezolanos, que buscaban generar fake news en la sociedad. Sin embargo, eso no es lo más preocupante, porque a mi juicio, lo más preocupante es que en Chile hay chilenos que son sumamente radicales en este sentido. Entonces, con presencia extranjera o no, yo creo que la revuelta se hubiese desatado de igual manera. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, en el caso del sur de Chile, que es la región de la Araucanía, que tenemos instalado también una insurrección motivada justamente por los grupos más extremistas de la etnia de los mapuches. Entonces, con presencia extranjera o no, la revuelta hubiese funcionado igual, porque el mundo progresista en Chile es muy fuerte, tanto desde el mundo intelectual, desde el mundo de las movilizaciones sociales. También tenemos grupos guerrilleros como, por ejemplo, un grupo que se denomina Movimiento Patriótico, o sea, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que llegó incluso a asesinar a un senador cuando ya habíamos retornado a la democracia plena. Estoy hablando del año 1991, que también escribió, fue parte de la comisión redactora de la Constitución de 1980. Entonces, si bien hubo, no es lo más preocupante porque finalmente no fue lo mayoritario. O sea, los mismos chilenos están muy izquierdizados y eso es preocupante. Ahora yo creo que la pregunta es cómo recuperamos el sentido común, cómo llegamos el péndulo desde la extrema izquierda al centro, ¿cierto? Al sentido común de instalar que la dignidad de la persona humana siempre tiene que estar primero. Tenemos que defender a todas las personas independientemente de si son mujeres, ¿cierto? Como lo hacen los movimientos feministas, si son de etnias, para invalidar el discurso indigenista que ha sido articulado muy fuerte por la nueva izquierda, también de la disidencia sexual. O sea, si nosotros instalamos justamente que todas las democracias, los sistemas democráticos, partimos de una base que es la defensa de la dignidad humana, yo creo que nos podemos ahorrar muchos problemas. No obstante, como lo hablamos en el almuerzo, ¿cierto? Hay que salir a defender nuestra idea, hay que salir a defender el modelo y claramente es un gran desafío y yo creo que nos convoca a todos los países de Latinoamérica. Gracias. Ahora, María Clara, tienes una pregunta para mí.
José, ¿cómo evalúas tú la penetración del socialismo del siglo XXI en Guatemala? ¿Tú crees que existe suficiente conciencia por parte de la sociedad civil y de los diferentes actores políticos, especialmente los empresarios, sobre el peligro que representan estas ideas? Gracias. Yo creo que en Guatemala sí existe un peligro latente del socialismo del siglo XXI. Y yo creo que gran parte de ese peligro se está dando en la hegemonía ideológica o de la opinión pública, en el sentido de una cultura de cancelación, de un intento de tomar por completo y construir una sola línea ideológica y eliminar el pensamiento crítico dentro de la sociedad y eliminar así también la opinión contraria o el debate y poder instaurar, digamos, esa misma línea o esa toma del poder ideológico, por así decirlo. Yo creo que eso es un reflejo importante. Yo creo que otra alarma también es la misma banalización del concepto de socialismo del siglo XXI. Aquí muchas veces en Guatemala se ha banalizado o se ha sobreutilizado también en ciertas ocasiones. Lo que hace es, lo que ha ocasionado es que una población joven no cree muchas veces en que exista o piensa que el socialismo del siglo XXI, el socialismo es algo que no existió o como dicen, bueno, el comunismo no existió realmente, ¿verdad? Y cuando la evidencia y la historia demuestra lo contrario, y muchos países lo demuestran actualmente. Entonces yo creo que sí hay retos importantes que debemos abordar y justo este tipo de foros son muy importantes para ponerlos sobre la mesa. No, pues imagínate. Esa, adelante. Ahí me oye. No, que con lo que mencionas, imagínate nosotros en Colombia, con la cantidad de inmigrantes venezolanos que tenemos, los vemos en las calles pidiendo limosna, vemos la situación tan difícil en la que se encuentran, vemos millones huyendo, no solamente que se quedan en Colombia, sino que utilizan el país como sitio de tránsito para continuar hacia el resto de Sudamérica, y aún así tenemos problemas para que muchas personas crean que de verdad el socialismo es este gran mito y que quienes lo atacamos estamos, ¿sabes?, exagerando sus efectos. Gracias. Daniela, una pregunta para Eduardo. Sí, bueno, España en los últimos tiempos se ha instalado como uno de los países más progresistas del mundo hispanohablante, ¿cierto? Y los feminismos también se han instalado de una manera muy radical. Entonces, te quiero preguntar sobre los liderazgos de Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, ¿cierto? Dos liderazgos femeninos que no necesitaron cuotas ni paridad para destacar en la política española. ¿Qué piensas sobre su rol, ¿cierto? Dos mujeres de derecha que creen en la defensa de la dignidad humana, y qué lecciones podríamos sacar del resto de los países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, que se ha visto invadido por un feminismo sumamente radical del mismo tono que está activo en España? Mandan mucho, las dos. Pero efectivamente, claro, son... Bueno, no se puede entender la elección de Madrid sin ellas, ¿no? O sea, al final, la habilidad de Isabel Díaz Ayuso para encontrar el momento adecuado y convocar elecciones y ganar. Y yo quiero decir, el compromiso con la batalla de las ideas que muestra día a día Rocío Monasterio, pues efectivamente enferman a las mujeres de izquierda, porque saben que esas mujeres han llegado hasta donde han llegado sin ningún tipo de privilegio. No son las únicas, afortunadamente. La política española en los partidos de derechas tiene bastante presencia femenina, y si uno empieza a repasar, las grandes rockstar de la política española a día de hoy son mujeres. Cayetana, por ejemplo, en el Congreso es una referencia, Macarena Olona es otra referencia, y yo creo que ellas lo que defienden día a día, no solo para el tema de género, sino también, por ejemplo, para cuestiones como cuotas étnicas o como cuestiones migratorias,
es la igualdad de toda persona ante la ley. Ese es el esfuerzo. El esfuerzo narrativo es luchar porque el Estado de Derecho se cumpla. Y hay que reconocer también las limitaciones del Estado de Derecho, ¿no? Quizás algunas veces nuestro Estado de Derecho no trató por igual a todas las personas. Y eso también hay que reconocerlo y a lo mejor hay que cambiar la estrategia y de verdad luchar porque nuestros sistemas institucionales valoren la igualdad de todos ante la ley, que es la verdadera igualdad que se necesita al interior de un país, ¿no? Ellas utilizan esa narrativa constantemente. Creo que además la hemeroteca suscribe lo que estoy diciendo abundantemente, o sea, hay un montón de vídeos en ese sentido. Y ese quizás sea el ejemplo para todos, ¿no? Pelear por una verdadera igualdad ante la ley, da igual si somos hombres, mujeres, si uno es afrodescendiente, si no lo es, si es indígena, porque eso aplica en realidad para cualquier política de identidad, ¿no? A día de hoy estamos como amenazados por todos los particularismos, ¿no? Decías antes el tema de los indígenas, que también es un problema de naturaleza identitaria, que implica a lo mejor cuotas, que implica a lo mejor radicalismo. Y para acabar, que me quedan 30 segundos sobre el radicalismo, yo no tengo mala idea del radicalismo. A mí el radicalismo me gusta. Yo soy un radical. Pero el radicalismo es bueno siempre y cuando sea pacífico y crea en el sistema institucional que gestiona los conflictos en nuestro tiempo. ¿Qué pasa con los radicales de izquierda? Que son antisistema. O sea, el radicalismo de izquierdas es destructivo, pretende destruir el erario público, salir a la calle, pretende saltarse la ley, no respetan el derecho de manifestación, no respetan el derecho de movimiento de otras personas. Pero el radicalismo, hay muchos liberales que dicen hay que ser radical en las ideas, pero moderado en las acciones, porque toda acción se realiza dentro de un contexto institucional, ¿no? Pero la idea hay que defenderla con pasión y de manera radical. Pero claro, siendo pacífico, respetando la ley, respetando los derechos del otro, cosa que no hacen los radicales de izquierda, esas feministas, esas indigenistas, etc. Gracias, Edu. María Clara, una pregunta. Bueno, tengo el gusto de poder llamarle mi amigo Fernando en la Embajada de Colombia. Me compartió justo un libro muy interesante sobre la guerra del narcotráfico en Colombia y las consecuencias muy negativas que iba dejando a lo largo del tiempo y cómo salieron de eso. Tal vez mi pregunta es, un sistema judicial que pasó por una crisis tremenda en los años 90 y luego logra fortalecerse, logra volverse independiente, logra funcionar adecuadamente. Y te hago la pregunta en el contexto que aquí en Guatemala tenemos una crisis en el sistema judicial. Tenemos cortes que no han sido electas desde octubre del año 2019, digamos una crisis de credibilidad en el sistema judicial. Entonces, leyendo ese libro me hizo mucha similitud con el sistema judicial que actualmente tiene Guatemala y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo lograron o qué pasó para poder fortalecer la institucionalidad del sistema judicial y que empezara a funcionar de mejor manera. José, yo creo que no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación de que ese es ya un problema superado. Yo creo que en Colombia hay una politización absoluta de la justicia. Creo que el Ejecutivo está bastante limitado y el sector judicial, digamos, termina tomando muchas decisiones importantes en la vida del país. El activismo judicial en Colombia es cosa de todos los días y creo que las organizaciones o la izquierda está muy bien organizada y tiene equipos. Los centros de pensamiento, creo yo que de la izquierda tienen equipos de abogados permanentemente dedicados al tema del activismo judicial. Entonces, pues creo que no concuerdo totalmente, no conozco el libro, pero no, pienso…
la supuse yo. Ok. Por donde voy en el libro, hay una crisis fuerte en el sistema judicial aún en los 90s, pero gracias igual por la aclaración y qué bueno, que la Ok. aclaración. Gracias, José. Y me recuerda algo que mencionaba Eduardo también en su intervención sobre socialismo del siglo XXI, en el manual de cómo capturar el poder con la instrumentalización del sistema judicial. Y yo creo que es algo que debemos estar muy atentos, porque tampoco se vale que en nombre de hacer justicia, que es algo que todos quisiéramos, se instrumentalicen causas políticas o revanchas personales en nombre de la justicia y las consecuencias negativas que eso tiene para toda la sociedad. Pasamos a la última parte, que puede ser la parte muy importante de este evento, y es qué conclusiones o qué, tal vez no conclusiones, pero reflexiones o sugerencias podemos dar cada uno de nosotros a los ciudadanos de Iberoamérica para defender los derechos y las libertades, el Estado de Derecho, que no permitir esa instrumentalización del sistema judicial, salir de la polarización. Entonces, si quieren, empezamos tal vez, Edu, con tus recomendaciones. No, yo sencillamente tengo solo una, ¿no? Que es aprender a trabajar en red y a cooperar entre todos nosotros, ¿no? O sea, quizás miramos mucho para nuestros países y miramos poco hacia afuera. Y la idea, el reto que tenemos es un poco construir espacios de diálogo en los cuales, pues, cada cierto tiempo nos reunamos, comentamos, seamos capaces de comentar qué sucede en nuestros países y tengamos más tiempo para reflexionar e incluso para diseñar acciones coordinadas de defensa de nuestra estructura de derechos y libertades, ¿no? Que es lo principal, ¿no? En el fondo, de lo que se trataría sería de hacer un foro de Sao Paulo alternativo, ¿no? Que reuniese a un gran número de organizaciones, partidos políticos, think tanks o organizaciones no gubernamentales que, bueno, que se dediquen a política social desde un punto de vista alternativo, y ponernos a charlar con ánimo de coordinar estrategias defensivas, porque al final, a pesar de algunas diferencias de renta, de diferencias a lo mejor en cuanto a diversidad cultural, unos países son más complejos que otros, los problemas son similares, ¿eh? Y la izquierda los ha tratado de manera más o menos similar y homogénea. Entonces podríamos defendernos de manera similar. Y eso es lo que más me preocupa en realidad, que no hemos sido capaces, después de 20 años de socialismo del siglo XXI en las instituciones, de ponernos a hablar, de compartir ideas, de crear espacios alternativos para luchar contra esa amenaza y de defender a los amigos cuando ya están sufriendo y sumergidos en el problema, ¿no? Lo que obviamente con un manifiesto no se va a defender Nicaragua. Con un manifiesto en la OEA eso no sirve para nada. Y lo de Venezuela tampoco, ¿no? Entonces tenemos que aprender, desafortunadamente, de esos fracasos para que eso no suceda en países que a día de hoy pues todavía tienen una oportunidad. Gracias. Daniela. Bueno, como cierre, ¿cierto? Como una reflexión, quiero dejar tanto una invitación como una advertencia. Primero la invitación, que es a formarse, ¿cierto? No solamente entender nuestros principios antropológicos, valóricos, que nos llevan a defender las sociedades libres, ¿cierto? Con el respeto a la dignidad humana, sino también quiero invitar a formarse, a conocer al adversario, ¿cierto? Porque al final, y aquí paso la advertencia, conocer al adversario, conocer a la nueva izquierda, que es completamente distinta a esa izquierda clásica, marxista clásica que surgió a finales de los 1800, es entender, o sea, cuando lo entendemos podemos verlo en el día a día y podemos entender cuáles son sus fines, porque el progresista de hoy, si bien busca alcanzar una sociedad comunista,
si bien ha instalado históricamente, por ejemplo, tácticas de agresión, ¿cierto? Por ejemplo, se ve muy bien con la expresión de abolir la propiedad privada, hoy en día también lo hace con técnicas de construcción. Es decir, busca modificar el sentido común, busca modificar los simbolismos, las instituciones. Una institución puede ser como el Estado, como la misma familia. Entonces, cuando nosotros conocemos al adversario, podemos advertir y nos podemos adelantar a que sigan avanzando. Y si nosotros nos adelantamos, bueno, en Chile no nos adelantamos mucho, pero si Guatemala, por ejemplo, puede adelantarse en este sentido, quizás puede llegar a evitar una revolución, una revuelta en las calles como ha ocurrido en Chile o en Colombia, ¿cierto? Entonces, ese es mi cierre y básicamente como a mí me gusta la formación, yo siempre invito a formarse, a leer y a conocer al adversario. Gracias. María Clara. Bueno, en esa misma línea, yo quisiera hablar como de un sector de la sociedad civil que normalmente no es percibido como uno que tiene grandes responsabilidades en el trabajo de la narrativa y digamos como sector que pueda ayudar a combatir la izquierda, pero quiero hablar de los empresarios. Los empresarios creo que no son lo suficientemente conscientes de la necesidad y la urgencia de trabajar de trabajar en la narrativa. Cuando la izquierda ataca, cuando la izquierda actúa, lo que está es atacando el modelo económico, es atacando la libertad económica. ¿Para qué? Para, digamos, instaurar un Estado grande, un estatismo en el que la iniciativa privada no tenga lugar. Entonces creo que lo primero es hacer un llamado al empresariado de todos nuestros países a que tome conciencia del rol que juega. Primero, nosotros en Colombia se habla mucho de lo que pasó en Venezuela para tratar de adivinar lo que podría pasar en nuestro país si un proyecto de extrema izquierda llega al poder. Y siempre se mencionan digamos, las grandes falencias que tuvo el empresariado venezolano y cómo los empresarios digamos, no se pusieron la camiseta o no actuaron de la manera adecuada, dejándole un poco la vía libre a Chávez en su momento. Quiero darte un ejemplo muy rápido de cómo en el ICP venimos trabajando un proyecto importantísimo en el tema de la narrativa, precisamente una narrativa a favor de la función empresarial, es decir, defendiendo empresarios de todos los tamaños, emprendedores, grandes, chiquitos, a todo el sector productivo. Y es que, como ustedes saben, en Colombia en este momento, después de las negociaciones de La Habana, el proceso de paz con las FARC, pues se creó lo que se llama la justicia transicional. Uno de los órganos de la justicia transicional es la Comisión de la Verdad, en la cual a través de testimonios, digamos, diferentes actores de la sociedad presentan testimonios para contar cómo sufrieron las afectaciones durante 30 años de conflicto, y la comisión entrega un informe que se va a entregar ahorita en noviembre de este año, mostrando cuáles fueron las causas objetivas del conflicto y cuáles fueron los patrones de victimización. ¿Por qué estamos trabajando ahí? Porque la historia que se cuente sobre el conflicto va a determinar, digamos, quien cuente la historia es quien termina por determinar el futuro de la narrativa. Nosotros presentamos un informe ante la Comisión de la Verdad con una tesis que en ninguna otra comisión en el mundo se había presentado de una manera tan clara, y es que los empresarios durante el conflicto no fueron victimarios ni financiadores del conflicto, sino víctimas del conflicto. Pueden haber existido unos pocos casos en los que además eso lo tratará la justicia, o sea, hay que presentarlo ante la justicia, pero en general el sector productivo en Colombia fue víctima de la violencia. Y es que recuerden que las FARC durante tantos años no solamente atacaron las instituciones, lo que estaban atacando era, como lo dije, el modelo y a sus principales agentes o representantes, que son los empresarios. Y puede parecer un proyecto de poca monta, pero en realidad es un proyecto fundamental porque es, digamos, mostrar el papel heroico que han jugado los empresarios en Colombia. También trabajamos con los empresarios mucho en afianzar y apropiar los conceptos de la economía de mercado, y que ellos entiendan también cómo pueden dejar de ser tan temerosos frente a ataques permanentes y defender la función empresarial de una manera efectiva. Gracias, María Clara.
Breve reflexión final. Yo creo que es importante defender las ideas, es importante explicarlas, es importante conocer la historia. Hay, por ejemplo, aquí en este foro, personas que han sido víctimas de la limitación de las libertades, de la libertad de expresión o de haber vivido esa hegemonía o control de la opinión pública en las escuelas y vivieron el cambio y están aquí. Pues son personas que han vivido ese cambio y pueden dar fe que eso es real y que estar bajo un régimen totalitario y que abusa del poder público para limitar los derechos es muy lamentable. Es una situación de la cual cuesta mucho salir. Hay vidas que han sido perdidas en esa batalla para poder salir y recuperar libertades, y está sucediendo actualmente en Iberoamérica, y tenemos que también hacer un llamado para ayudar a nuestros hermanos iberoamericanos de distintos lugares a que puedan tener sociedades en las cuales se puedan desarrollar libremente. Es mi reflexión final, y ahora tenemos unas palabras de cierre con María Inés. Bueno, pues gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron por la vía virtual y también de forma presencial. Y bueno, como palabras de cierre y a modo de conclusión, las lecciones de los países que escuchamos hoy, aquí el día de hoy, pues nos dan luces de dónde está Guatemala y qué podemos hacer como ciudadanos por el progreso y por el bienestar de nuestro país. Al final del día tenemos que trabajar juntos como ciudadanos iberoamericanos por la defensa y por la protección de nuestras libertades y derechos cuando aún estamos a tiempo. Y bueno, que esto sea el inicio de una amistad en diferentes partes de Iberoamérica en defensa de la libertad. Así que muchas gracias y feliz noche.